Alexis, qué gusto, Eduardo Berti. Wow, Eduardo. Pura gente bonita, caramba, esta noche. No, hombre, y ahora sí ya es oficial esto. Está el Lalo Berti. No, bueno, ya podemos empezar. Ya, no, bueno, ya. No lo hagamos esperar. No, bueno, y les cuento que está entrando con nosotros, déjame darle la bienvenida, le voy a dar una bienvenida especial. Ya me oye. Acaba de entrar con nosotros Mario Luna, señoras y señores, nuestro querido maestro del CUEC de toda la vida. Digo, perdonen los que no lo conocen, ha sido maestro, Mario, de verdad, qué gusto, ha sido maestro de generaciones y generaciones y generaciones, o sea, desde que estaba yo, imagínense. Ya llovió, No, bueno. o sea, ¿cuántos años llevas, Mario, de maestro de generaciones de CUEC? 40. 45. 45, qué honor, gracias por estar con nosotros, qué padre. No saben cómo hacía yo sufrir a Mario. Yo era el demonio de Tasmania cuando era alumno y lo maltrataba muchísimo. Todavía estoy apenado contigo, querido Mario, de verdad. Y ahora que soy maestro, más me doy cuenta de lo que toma ser maestro. Así que, Qué bueno verte. Qué bueno verlos a todos. Sí, gracias por acompañarnos. Muy bien, pues vamos a empezar. Esto es parte de lo que estamos creando dentro de la comunidad de Aprender a Mirar, que todos, y gracias por prender la cámara, y los invito a todos, Alexis, Adriana, Peregrina, Eric, en fin, César, Jesús, que prendan sus cámaras y que nos veamos cara a cara, pues siempre es mejor, ¿no? Y la otra cosa que les quiero decir es, por favor, se trata de que esto sea una cosa muy interactiva, se trata de que participen, de que pregunten, de que digan que no están de acuerdo o que sí están de acuerdo, lo que sea, de eso se trata, de que participen todos. Cuando estábamos creando toda esta comunidad de Aprende a Mirar, muy al principio tuve una conversación con Gabo al respecto para decirle, oye, pues qué onda, únete a este rollo y vamos a crear esto para, pues, para que la gente aprenda y para profundizar cosas más, más interesantes y más serias, digamos, ¿no? En general, la información que encuentras en Internet, pues es el triángulo de la exposición o cosas muy elementales de composición, pero nadie va a encontrar esta clase que van a tomar hoy. Esto no, de veras, no es broma esta clase que van a tomar, y si no tienen cuaderno y pluma a la mano, les voy a dar un minuto más para que corran por ella, porque de veras va a valer la pena. Entonces, les voy a platicar con quién estamos el día de hoy. Gabriel Kerlegan tiene 30 años de experiencia en el mundo de la postproducción digital. Ha sido supervisor ha sido, perdónenme, profesor de 3D, ha sido operador de Flame, ha sido supervisor de postproducción, supervisor de efectos especiales, tech support y cyber artist en varias empresas. Actualmente es instructor certificado de Sony en su más alto rango de Sony. Es instructor certificado de Red Digital Cinema, desarrollador de flujo de trabajo para HBO y responsable de creación de contenido en 4K para HDR, también de HBO. Por último, es director técnico de Cinematic Media. Y no sé si quieres agregar algo más. Vende barbacoa los domingos en la Marquesa, les podemos dar el local. ¿Qué más? Cuéntanos, mi estimado. Bueno, pues actualmente también parte de las cosas que yo hago, trabajo junto con Nacho Mazzini, tenemos una empresa que se llama NMF, en la cual nosotros nos encargamos de distribuir a nivel mundial un producto de Colorfront que se llama, bueno, los productos de Colorfront se llama Transcoder, Onset Dailies,
que son productos que nos sirven para poder desarrollar flujos de trabajo y flujos de color muy complejos. Tenemos desarrollo de ciencia del color muy compleja que nos ayuda a poder tener lo que es la parte perceptual del color, que es de lo que vamos a hablar hoy. Y bueno, pues actualmente dirijo y desarrollo flujos de trabajo y flujos de color para series de Amazon, Netflix, Disney, Viacom y quien más se deje. Y bueno, pues básicamente eso es lo que estoy realizando. Ahora estoy empezando 4 proyectos casi prácticamente simultáneos de desarrollar toda esta ciencia de color, los looks, cómo vamos a trabajar el look junto con los fotógrafos, cómo mantener siempre esta continuidad de iluminación para poder llegar a un muy buen término de manera efectiva y rápida para poder terminar pues estas series de una manera rápida, por los costos obviamente, y más ahora en estas épocas de pandemia. Efectos visuales hice muchísimos años, a la actualidad pues sigo haciendo 2, 3 cosillas de supervisión de efectos visuales también, entonces bueno, pues es un poco, ¿no? El desarrollo que he tenido profesional desde mis inicios hasta ahora, y bueno, ha sido una evolución constante, ¿no? Desde animación hasta lo que vengo haciendo ahora. Entonces, bueno, pues aquí encantado de compartir conocimientos con la banda. Gracias, Gabriel. Pues, sin más, arráncate. Cuéntanos, ¿qué es esto de la ciencia del color? Uy, creo que me muteé. Ahí me oyen, ¿verdad? Entonces, bueno, pues vamos a empezar con esto. Déjenme compartir pantalla. Chuc. Vamos a empezar por acá. Share. Bueno, pues ahí vemos, ¿no? Dale play. Y bueno, de lo que vamos a hablar el día de hoy va a ser de la ciencia de color o de color science, ¿sí? Básicamente vamos a entender el por qué se ha modificado, se ha ido evolucionando toda esta parte del color a nivel digital, ¿no? Desde que vino esta convergencia de tecnologías, vino esta evolución de tecnologías, de sensores que son capaces de capturar una cantidad impresionante de luz, de información de color, de la manera en la que procesamos, pues tenemos que entender cómo funciona todo esto. Y esto es algo muy importante en nuestra industria, ¿no? Tanto en la industria en la que yo me desempeño, que es la industria del entretenimiento audiovisual, como obviamente en la industria de la fotografía, del diseño, de toda esta parte gráfica digital, que es muy importante. Yo afortunadamente me considero una persona afortunada porque pues, empecé desde el análogo, desde el video análogo y el cine análogo, ¿no? Desde muy chico, desde los 5 años, tengo contacto con todo este tipo de tecnologías por mi familia que siempre estuvo involucrada. Entonces, he visto toda esta convergencia desde que se transmitían 16 milímetros en los canales de Televisa, las series, con los telecines, hasta transferir todo eso a cintas de 2 pulgadas, 1 pulgada, 3 cuartos, la evolución de todos los videotapes, el cine, el video a color y cómo se ha ido evolucionando la cantidad de colores que muestreamos y todo eso. Y precisamente vamos a hablar de cómo el ojo ve el color, por qué lo vemos, por qué se crean estas tecnologías que precisamente nos van a ayudar a entender el color y los sistemas de color, ¿sí? Es muy extenso. Yo no soy un color scientist o científico del color como podría ser pues, mis mentores que tengo un par de mentores, sobre todo uno muy importante que es el CTO de Colorfront, Bill Feigner, que es un color scientist impresionante, que fue uno de los fundadores de eFilm, fue CTO de Deluxe por muchos años, es una de las principales cabezas de la creación de un sistema de color que utilizamos hoy en día, que es ACES, creador del Colorfront Engine,
una persona a la que, bueno, pues yo estuve 15 días enclaustrado con él aprendiendo y bueno, pues obviamente me bombardeó la cabeza y aproveché al máximo lo que él me enseñaba, pero él es de los que puede abrir un archivo con Excel y modificar el color sin ningún problema, ¿no? Y poder adecuar curvas de color abriendo un archivo en Excel. A ese nivel de conocimiento del color tiene, ¿no? Y de las diferentes maneras de poder interpretarlo. Entonces, de lo que vamos a hablar, sí, es de la ciencia del color, el Color Science 101. Y bueno, vamos a empezar, sí, con, ahí estoy, sí. Vamos a empezar a ver qué es el color, ¿sí? ¿Por qué vemos colores? ¿Sí? El color, como lo dice abajo, es el resultado de la percepción de la luz entre los 700 y los 400 nanómetros, o 400 y 700 nanómetros. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, en nuestro entorno, ¿sí? Estamos rodeados de luz, ¿sí? Tenemos luz solar, que el mediodía, que es una luz muy intensa, y tenemos ausencia de luz o disminución de luz conforme se van escondiendo estas fuentes, ¿ok? Estos rayos de luz, ¿sí? Estos fotones que viajan por el espacio, ¿sí? Que viajan por nuestro entorno, por nuestro ambiente, llegan y chocan con diferentes elementos, ¿sí? Y estos elementos tienen ciertas características físicas y químicas que hacen que estos fotones reboten, ¿sí? Y ese rebote de luz, esa refracción, esa descomposición de la luz, dependiendo la física y la química del elemento, es lo que nos da un color. ¿Por qué? Porque si yo golpeo con un fotón un compuesto que tenga ciertos atributos químicos y físicos, va a rebotar de una manera en la cual se va a mover en un cierto rango o en alguna longitud de onda, que es lo que nosotros estamos viendo aquí, ¿sí? Y eso va a hacer que nuestro ojo empiece a percibir, ¿sí? Esa refracción y el color, ¿sí? Vamos a hacer ejercicios para ver qué es la percepción del color, lo que son los modelos perceptuales y de la manera en la cual nosotros estamos registrando esta luz, ¿sí? Con colores, ¿sí? Vamos a ver que en la parte de arriba, bueno, vamos a ver todo un espectro de, de ancho de banda, ¿sí? En el cual tenemos, bueno, pues ondas cortas y ondas largas, en los cuales pues vamos con los rayos cósmicos y aquí vamos a ver su distancia que hay desde los metros, aquí 10 a la menos 12 metros, un nanómetro, 1000 nanómetros, que es en esta zona, 1 milímetro, 1 metro, 1 kilómetro, ¿no? Cuando nosotros oímos el radio, por ejemplo, los radios de onda corta, que mi abuelo era muy aficionado y me hizo aficionado a mí, pues obviamente esas radiofrecuencias navegan o transitan a través de una longitud de onda. Por eso yo me acuerdo, pues tenemos la banda de 10, de 13, de 20, de 35 metros, y entre esas longitudes de onda, pues tratabas de sintonizar una estación de radio. Exactamente, eso es lo que sucede también con la luz, pero obviamente con esta longitud de onda que estamos hablando, que es entre los 400 y los 700 nanómetros. ¿Sí? Esto se puede medir con diferentes instrumentos, tenemos sobre todo los fotómetros y los kelvinómetros que nos ayudan a medir precisamente esta temperatura, los colorímetros que usamos para calibrar monitores, precisamente nos ayudan a nosotros a situarnos en este espacio, ¿ok? Entonces, nosotros en la luz visible, vamos a empezar que desde abajo de los 400 nanómetros, pues vamos a tener la luz ultravioleta, y si transitamos por todas estas frecuencias, pues vamos a pasar por el violeta, el azul, el cian, el verde, el amarillo, naranja, el rojo, hasta sobrepasar los 700 nanómetros y llegar a los rayos infrarrojos, ¿sí? Vamos a hablar de cómo es que esto funciona, ¿sí? En nuestro ambiente y sobre todo en nuestros ojos.
¿qué es lo más importante? Nosotros hemos desarrollado tecnologías precisamente para poder mostrar al ojo humano, ¿sí?, lo más cercano a la realidad, lo más cercano a lo que nosotros podemos percibir. Eso es algo súper importante en esta industria, porque más allá de toda la tecnología, pues nosotros lo que tratamos es de llevar una pieza a las casas, a los cines, y que la gente perciba lo que los creativos quieren transmitirle a las personas. Y obviamente eso va desde la psicología del color, la manera en que nosotros vamos a poder manipular el color y poder mostrarlo, ¿no? Ese es el intento creativo que tanto se habla ahora y que está tan de moda, que es precisamente enseñar, ¿sí? Y afortunadamente la tecnología nos ha permitido tener muchos más aparatos, muchos mejores televisores, mejores pantallas, para poder llevar lo que nosotros hacemos a nivel profesional a un nivel casero. Entonces, esa es una de las grandes ventajas que tenemos con todo este asunto de la ciencia del color y la tecnología. Y la ciencia del color también nos ayuda para poder adecuar los diferentes tipos de tecnologías de cámaras para llegar a un mismo fin. Entonces, eso es parte de lo que vamos a ver hoy en día también. Entonces, una definición del color en lo que se refiere a lo que vemos es ¿no? Es cómo percibimos esta luz entre los 700 o bueno, los 400 y 700 nanómetros. Entonces, vamos a pasar al siguiente slide, en el cual vamos a ver un poco la explicación de esto, ¿sí? Del lado izquierdo vamos a ver una manzana roja, del lado derecho vemos una manzana verde, ¿sí? ¿Por qué si las dos son manzanas? Una se ve roja y la otra verde, ¿sí? Amén de la especie botánica, que es cada una de las dos manzanas, por ser de diferentes especies, tiene ciertos atributos físicos y químicos que hacen que la luz, ciertas frecuencias de luz se absorban dentro de la manzana y las otras reboten, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Estamos viendo que una manzana roja lo que hace es empezar a absorber la luz que va entre los 400 y los 600 nanómetros más o menos, y el resto de la luz la refleja. Es como una especie de filtro, ¿sí? Entonces absorbe esa luz blanca, la descompone y lo que hace es rebotar la parte donde vamos a ver rojo. Lo mismo sucede con la manzana verde, ¿sí? En un espectro tridimensional de luz, nosotros vamos a ver representado en este cubo, que vamos a verlo más al rato, qué es lo que significa, la manera en la cual vamos a distribuir desde el rojo hasta el violeta, ¿sí? Y cómo se distribuyen en un espacio. Normalmente ya estamos hablando de un espacio tridimensional del color, que eso es algo también muy importante, que siempre ha existido, pero ahora la tecnología me permite mostrarlo. Vamos al siguiente slide. Vamos a ver ahora cómo funciona el ojo, ¿sí? La parte más importante de todo lo que nosotros desarrollamos tecnológicamente es para llenar el ojo, ¿sí? Para que el cerebro pueda procesar todo lo que estamos mostrando, ¿ok? Entonces, el ojo funciona de una manera en la cual entra la luz, ¿sí? A través de la pupila, ¿sí? Y esto lo focaliza en un punto que tenemos en la pared trasera del ojo, que es la retina, ¿sí? Haciendo analogías un poco absurdas, ¿sí? Pero de eso se trata esto. La retina es nuestro sensor, ¿sí? Y este sensor tiene una cantidad de células que vamos a ver de este lado. Esto es la retina vista desde un microscopio, posiblemente, en donde vamos a ver estos diferentes elementos que son los conos y los rods, ¿sí? Los conos son los encargados de poder procesar la descomposición de la luz en estos tres colores, rojo, verde y azul. Es por eso que los colores primarios es rojo, verde y azul, porque emulamos nuestra
fisionomía, ¿sí? La anatomía del ojo. Y tenemos estos otros rods, estas otras células, que lo que hacen es procesar la cantidad de luz. ¿Ok? Entonces, entra la luz, se concentra a través del lente, ¿sí? Tenemos la pupila, tenemos nuestro cristalino, pasa la luz, el iris que vemos acá es el que va a regular la cantidad de luz que va a llegar a la retina, porque obviamente la retina es un elemento muy delicado que se puede quemar si llega a un exceso de luz, ¿sí? Y esto se procesa y viaja a través del nervio óptico a la parte trasera del cerebro, y ahí es donde procesamos la imagen y los colores, ¿sí? Entonces, es un sistema complejo en el cual nosotros podemos trabajar el color, ¿sí? Entra la luz, la retina se encarga de separar los tonos, transmitirlos a través del nervio óptico a la parte trasera del cerebro y a partir de ahí crear las imágenes y procesarlas y poderlas visualizar, ¿sí? Esa es la manera en cómo trabaja el ojo, ¿sí? Ahora, cuando los ojos fallan, ¿sí? Puede fallar los conos, por ejemplo. Ahí es donde empezamos a ver, pues, la parte del daltonismo, ¿sí? Que, dicho sea de paso, es una enfermedad degenerativa del hombre, ¿sí? La relación entre hombres daltónicos y mujeres daltónicas, estamos hablando que es casi como de 300 o 400,000 a 1. Por eso es que es muy raro que una mujer tenga daltonismo y la percepción femenina del color es mucho más aguda que la del hombre, precisamente porque nosotros tenemos esta degeneración, ¿sí? De las células y podemos tener cierto problema al poder tener esta enfermedad del daltonismo. Afortunadamente ya hay lentes, hay filtros que pueden compensar esa ausencia de conos para poder ver lo más aproximado a los colores. Así es como funciona el ojo, ¿ok? Entonces, del lado derecho, aquí arriba, vamos a ver este gráfico en el cual estamos viendo, ¿sí? Cómo la respuesta de los tres diferentes colores, de nuestros colores primarios, dentro de un espectrómetro del ojo humano. Vamos a ver que pues los niveles de luz son muy parecidos, ¿sí? Pero vamos a empezar a entrar en qué color percibe más el ser humano, ¿sí? El por qué el color en una determinada frecuencia nosotros podemos ver mejores los colores, ¿sí? Y podemos apreciar mejor un color. Entonces, vamos al siguiente slide, ¿sí? Aquí, vamos a ver. Una cámara, ¿sí? Hace exactamente el mismo efecto del ojo, ¿sí? Tenemos el sensor y este sensor tiene estas pequeñas cavidades que se llaman fotocitos, ¿sí? Entonces, este sensor lo que hace básicamente es capturar la luz, descomponerla a través de estos filtros, ¿sí? Y luego volverlo a unir en la computadora interna para poder mostrarnos una imagen a color, ¿sí? Este proceso se llama Bayer, ¿sí? Es un filtro Bayer. Entonces, este filtro lo que hace es filtrar la luz que entra por el lente, ¿sí? Que está focalizada en ese punto que es el sensor, lo descompone, lo filtra y lo vuelve a unir. Por eso se llama Bayer y de Bayer, ¿sí? ¿Qué es lo que hace esto? Este filtro Bayer, ¿qué color predomina? El verde, ¿sí? ¿Por qué el verde? Porque si ustedes se fijan en el anterior, la predominancia de verdes que tenemos nosotros, ¿sí? Como seres humanos que estamos mucho más al centro y es donde más luz podemos capturar, ¿sí? Entonces, el verde es nuestra referencia lumínica
en los ojos en los cuales se transporta toda esta información de luz, ¿sí? Lo mismo sucede con las cámaras. Las cámaras van a tener un filtraje verde en el cual se va a mandar una mayor señal, ¿sí? Ahora, esta es una respuesta natural de una cámara. Si se fijan, bueno, pues tiene un poco más de respuestas a los azules, los verdes están como por acá abajo y los rojos, si se fijan, de hecho en las cámaras, pues es complicado mover los rojos, ¿no? Es como difícil capturarlos, precisamente por las limitaciones que tiene la electrónica. Cada vez hay mejores cámaras, hay mejores sensores que van a tratar siempre de poder compensar este tipo de frecuencias, ¿ok? Una cosa, cuando tengan dudas o algo, no duden en interrumpir o mandarle un mensaje a Esteban. Esteban puede interrumpir también, que le encanta, pero se me hace extraño que no lo haya hecho hasta ahorita. Entonces, creo que vamos bien. Sí, Entonces, sí, vas muy bien y bienvenidos a preguntar. Y yo estoy aquí súper al pendiente del chat, entonces inmediatamente que tengan dudas, preguntas, sugerencias, luego, luego. Y yo me estoy esperando, Gabriel, para que no te enojes de que te me interrumpo muy parece seguido. perfecto, señor. Esto lo podemos alargar cuanto usted quiera. Entonces, esto que vemos aquí es una curva de respuesta de este tipo de cámaras. Esta cámara, por ejemplo, es una cámara RED, que es de las que se usan así como Sony y Arri para crear los contenidos premium o los blockbusters que vemos hoy en día en la televisión más que nada, ¿no? Los cines todavía están cerraditos. Entonces, vamos a ver ahora un comparativo entre el ojo humano y las cámaras, ¿sí? Vamos a ver que, bueno, la respuesta de las frecuencias es muy diferente, ¿sí? Entonces, ahí es donde entra el color science o la ciencia del color, ¿sí? El color science lo que hace es adecuar, ¿sí? Toda la colorimetría, toda la luminosidad, todos los elementos que pueden capturar esta cámara para poder llevar a cabo estas transformaciones y poderlo ver de una manera en la que el ojo lo tendría que ver, ¿sí? Entonces los rojos los va a ajustar en la ciencia del color para llegar a esta curva, el verde igual, el azul igual, y poder tratar de transmitir la misma información que el ojo ve, ¿sí? A través de una cámara. Esto es un monitor, ¿sí? Hoy en día tenemos muchísimas clases de monitores, muchos tipos de monitores en los cuales nosotros podemos ver películas, podemos ver series y están llegando nuevas tecnologías que permiten ver muchísima más luz, que es el HDR. Vamos a explicar un poquito de HDR para que no se pierdan en eso. Haremos también un seminario de HDR. Y precisamente es como para poder nosotros apreciar mejor y más apegados a la realidad lo que nosotros estamos viendo, ¿ok? Entonces, vamos al siguiente slide. ¿Sí? Y vamos a ver primero el ente, ¿sí? Que se encarga de poder enseñarnos e investigar acerca del color, ¿sí? En 1931 se crea esta Comisión Internacional de Iluminación, CIE por sus siglas en francés, ¿sí? No me preguntan el francés porque no lo sé, ¿sí? Sería muy mala pronunciación, mi pronunciación. Y se dividió en X, Y, Z, que son coordenadas, y fue creada en 1931. Estos científicos fueron los que se encargaron de poder establecer estas, no normas ni reglas, sino definiciones de lo que es el color. ¿Ok? Todos los colores visibles pueden ser descritos con los valores X, Y, Z, cada uno en un espacio tridimensional. Los colores con valores iguales a X, Y, Z siempre van a parecer idénticos, aunque tengan una diferente distribución espectral, ¿sí?
¿Qué quiere decir esto? Que tenemos diferentes espacios de color y diferentes maneras de poderlo interpretar, ¿sí? Entonces, estos diferentes espacios de color me permiten a mí llegar a un mismo rojo en diferentes sistemas, ¿sí? Entonces, eso es a lo que se refiere. Y siempre va a coincidir con la sensibilidad del ojo a la luminosidad a través de toda forma de onda. También conocido como percepción humana de la luminosidad, que eso es algo súper importante. La manera en cómo nosotros percibimos la luz, ¿sí? Y vamos a ver que tenemos, bueno, pues esta curva que es muy exacta, ¿sí? De la luz. ¿Y dónde es donde tiene la cresta la percepción de luminosidad? En esta zona, en los verdes, ¿sí? Es por eso que las cámaras, ¿sí? Se han desarrollado de esta manera para poder tener una mejor percepción a través del color verde o de la luz verde descompuesta para poder llegar a esa luz que el ojo humano puede percibir, ¿sí? Entonces, entrando en este tema del CIE, vamos a ver un pequeño ejercicio, ¿sí? Y yo necesito que todos, si quieren abrir su micrófono y al mismo tiempo me van a decir, ¿qué color ven más luminoso? ¿El azul, el rojo o el verde? Verde. Verde. Claramente el verde. 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 Entonces coincidimos todos que el verde, Verde. ¿no? Entonces, estamos viendo, ¿sí? Que la percepción nos da, ¿sí? Que la luminosidad verde es mayor que la luminosidad roja y la luminosidad o luminancia azul, ¿sí? Aquí está esta pequeña formulita. ¿Y cuál es más intenso? Verde también. Rojo. ¿Cuál? Pienso que verde también. Unos verdes. ¿Quién más? Rojo puede ser. Rojo. Rojo. ¿Están así todos de acuerdo en que está entre el verde y el rojo, no? Pero les doy una noticia, la intensidad es exactamente la misma en los tres colores. Lo que hace es que tú lo veas más intenso, el verde o el rojo, y lo digo en ese orden porque así lo dijeron, porque es el que más luz transmite y el que más luz nosotros percibimos. Pero la intensidad de los tonos es exactamente la misma. Estamos al 100% de verde, 100% de rojo y 100% de azul. Pero la percepción, ¿sí? Siempre nos va a jalar la intensidad y la luminancia al verde, pero siempre vamos a tener la misma intensidad en los tres tonos, ¿sí? Y eso hablamos de todos estos sistemas en las computadoras, en los teléfonos, en las televisiones donde nosotros vemos, ¿sí? Y para eso hay que crear un sistema que compense esta intensidad para que veamos exactamente la misma intensidad en los otros dos tonos, ¿sí? Eso es lo que hace el Color Science, ¿sí? Precisamente ayudarnos siempre a tener esa percepción real de los colores que nosotros vemos con los ojos. ¿Ok? Gabriel, Sí. pregunta. La longitud de forma de onda de cada uno de los colores tiene 3 velocidades diferentes, ¿correcto? Sí. Uh-huh. Por lo tanto, llegan a, digamos, con mayor profundidad el verde que el rojo y que el azul. Exactamente, sí. Esto pasaba cuando nosotros, bueno, cuando se filmaba en negativo, cuando se inventa el negativo en 35 milímetros a colores, los primeros ejercicios a color salían ciertos colores fuera de foco. Porque la velocidad de la longitud de forma de onda de cada color es diferente, por lo tanto llegan más lejos. Y cuando tú en el negativo ponías las capas, ponías, no me acuerdo, creo que era
no me acuerdo, creo que hasta abajo estaba el rojo, luego el verde y luego el azul, o al revés. Honestamente ahorita no me acuerdo. Pero a lo mejor Mario se acuerda y nos dice, o si alguien se acuerda y nos dice. Pero así estaban, y entonces claro que de repente uno quedaba fuera de foco y el otro quedaba en foco. Entonces lo que hicieron fue ponerle a los lentes una capa de flúor con 3 diferentes tonos, que si tú ves los lentes de tu cámara y los mueves un poco, ves que los reflejos de estos lentes tienen el reflejo de los 3 tonos, del rojo, del verde y del azul. Justamente para que lleguen con la misma velocidad, o bueno, con la velocidad que tienen que llegar en ese entonces a lo que era el negativo. Sí, tenías razón, Esteban. El azul, verde y rojo, y entre el verde y el azul había una capa de amarillo para eliminar cualquier posibilidad de transmisión del azul. Sí. Es cierto, y usted me enseñó, don Mario, que hasta abajo le ponían una capa de una material naranja para evitar que el celuloide refleje la luz, que se muera la luz y no refleje hacia la misma capa de colores. Sí, esa capa servía para corrección de color, Sí, para evitar la desviación de los colores, la capa naranja. para el grading, Que se va pegado, ¿no? Al celuloide. Sí. precisamente. Gracias, don Mario. Muchas gracias. Sí, y efectivamente, pues lo que se hace ahora es compensar esas velocidades de una manera electrónica, ¿no? Que para el ojo humano puede ser un tanto imperceptible el momento de la velocidad, porque estamos hablando de la velocidad de la luz, ¿sí? Pero los sistemas electrónicos son más rápidos. Entonces, obviamente tiene que haber esa compensación, y esa compensación, bueno, se creaba desde los sistemas análogos, como mencionaba mi querido Esteban, a través del coating que se iba creando en los lentes, ¿no? Por eso los lentes no eran completamente transparentes, sino que ya empezaban a tener estos filtros que precisamente compensaban y llegaban todos al mismo tiempo. Y ese era un problema que también presentaban las cámaras de CCDs, ¿sí? Por la velocidad de la longitud de onda de cada uno de los colores, tenía que haber una posición y unos espejos especiales precisamente para poder retrasar el viaje de un color para poderlo empatar con los otros, y la posición de los prismas precisamente permitía tener siempre exactamente la misma cantidad de colores, ¿no? De los de rojo, verde y azul. Entonces, volviendo a esta parte, ¿sí? En la cual nosotros tenemos que crear estos sistemas que van a compensar este flujo de fotones descompuestos, ¿sí? Vamos a hacer un No, pequeño espérame. ejercicio. Antes de que nos vayamos para eso, es que Andrea Puente nos mandó una pregunta para seguir en este tema de la velocidad de la longitud de onda. Pregunta ella cuáles son las 3 velocidades de la longitud de onda en el color. No son las 3, son la velocidad del rojo, la velocidad del verde y la velocidad del azul. Entonces, esa es una pregunta para ti, Andrea. Andrea te pregunta a ti esto. La velocidad exacta, uy, no me recuerdo, pero lo que puedo hacer es luego les puedo mandar esa respuesta, pero no me acuerdo exactamente cuál es la velocidad de cada una de las longitudes de onda. El pico, obviamente, bueno, tenemos una velocidad real de toda la luz, y la descomposición es la que hace que haya el cambio de velocidad. No sé exactamente cuánto es la velocidad, no sé si alguien lo sepa de ahí del foro, pero no me recuerdo exactamente cuál es la velocidad de cada uno de estos, pero sí son nanosegundos. Ahora, digo, y con todo respeto a la pregunta, que no deja de ser muy, muy buena pregunta, ya esto sí es para fotografía. Esta es una respuesta que necesitas saber para cosas muy, muy tecnológicas. Para fotografiar, eso realmente no te va a ayudar mucho, por eso no nos lo sabemos. Es imperceptible. Pero, Lo que pasa es que básicamente esto que nosotros modificamos y vemos en la velocidad de la transmisión de la luz,
esas medidas, esas velocidades se utilizan más que nada para poder desarrollar los sistemas electrónicos que trabajan este tipo de situaciones, ¿no? Eso es lo que realmente los científicos pues sí lo usan a diario, pero sí es una muy buena pregunta y bueno, pues buscaremos la respuesta exacta, ¿no? Ándele, güey, a trabajar. Siempre trabajo, mi chavo, siempre. Eso no para. Bueno, siguiendo con esto, ¿sí? Vamos a verlos a todos porque yo necesito, y voy a regresar a este slide, que vamos a hacer un pequeño ejercicio todos, ¿sí? Entonces yo ahorita voy a pedirles a todos, ¿sí? No va a suceder absolutamente nada terrorífico. Yo necesito que todos cierren sus ojos, vean la pantalla fijamente, ¿sí? Y a continuación van a ver, ¿sí? Una imagen con un punto azul y van a fijar su mirada en ese punto azul, ¿sí? Una vez que vean ese punto azul, pueden parpadear, pueden cerrar sus ojos, pero tienen que fijar su mirada en el punto azul, ¿ok? Y vamos a hacer un pequeño ejercicio y me van a decir qué pasa cuando yo mueva las imágenes, ¿ok? Entonces, igual de hecho, si quieren todos prender su micrófono también para que oigamos sus reacciones, ¿sí? No es nada de susto ni nada. Entonces, cierren sus ojos, por favor, y yo les voy a decir cuando los abran. ¿Va? Tú también, Esteban. Ya estoy apagando mi luz. Esta. Ok. Entonces, yo les voy a decir, ábranlos y quédense viendo ese punto azul que ven en medio. Véanlo fijamente, concéntrense en él, ¿sí? Pueden parpadear. ¿Vieron? Wow. ¿Sí lo alcanzaron a ver todos? Sí, sí. Estuvo muy A ver, loco. vamos a hacerlo esto interactivo, Sí. porque todos tienen sus micrófonos cerrados. ¿Qué vieron? Colores. Azules. Pero Colores azules. ¿Cómo? Colores azules. predominaba el azul. Predominaba el azul. Amarillos, ocres. O magenta también. Sí. Yo en algún momento logré ver toda la imagen como con los colores reales y después se fue a blanco y negro. Entonces, vamos a verlo otra vez, vamos a ver el punto azul, ¿sí? Cambio la imagen y de repente se ve, pues, el cielo azul, el pasto verde, ¿no? Esos colores reales, ¿sí? Esta es la imagen, ¿sí? Ahora, esta imagen, ¿sí? Este es únicamente un experimento, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene esta imagen? Vamos a vernos para atrás, ¿sí? Esto que nosotros vimos, ¿sí? Es un proceso de laboratorio, ¿sí? Que lo que se hace es extraer toda la luz de la imagen y únicamente dejar la información del color. Se llama lab process, ¿sí? Eso que nosotros estamos viendo, ¿sí? Son los colores procesados sin luz, ¿sí? Y esto es lo que nuestros ojos siempre van a poder apreciar, ¿sí? Entonces, una vez que esa información de color llegó a nuestro cerebro y quedó almacenada, repentinamente hacemos el cambio al blanco y negro, que no es precisamente una imagen blanco y negro. Es una imagen que tiene la información lumínica, ¿sí?
de este cuadro, de esta imagen, valga la redundancia. ¿Sí? Entonces, esta parte lumínica que vemos, ¿sí? Combinada con esto, si yo agarro esta imagen en Photoshop y la mezclo, voy a tener este resultado, ¿sí? Que básicamente pues es el verde, la influencia de azules que tenemos en esta pared, el cielo azul, etcétera, ¿sí? Este es un ejemplo en el cual nosotros estamos demostrando, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente el cerebro procesa? ¿Sí? Porque si nos ponemos a filosofar, si nosotros no tuviéramos los conos, pues veríamos el mundo en blanco y negro, en escala de grises, en tonalidades de luz, ¿sí? Y si nosotros nos podemos a ver, realmente el entorno en el que vivimos, pues son tonalidades de luz, ¿sí? El color se lo da la refracción de los elementos que están en la atmósfera, lo que flota en la atmósfera, lo que rebota en ciertos objetos, en las frutas, en el cielo, ¿sí? Eso es lo que realmente debemos y lo que nuestro cerebro interpreta de la luz, ¿sí? Pero si nosotros tuviéramos la posibilidad de apagar el switch del color en nuestro cerebro, veríamos todo en blanco y negro, ¿sí? Pero los ojos son capaces de poder visualizar y poder llevar a cabo la tarea de darle color al mundo, ¿sí? Y de eso se trata todos estos experimentos científicos, ¿sí? Nosotros vivimos en un entorno de grises, pero nuestro cerebro y nuestros ojos lo que hacen es percibir estos colores, ¿sí? Eso es lo que realmente nosotros hacemos, ¿no? Entonces, ¿tienen alguna duda de todo esto? ¿Cómo vamos? ¿Todos bien? Esteban, ¿todo bien? No, yo estoy esperando gente que quiera preguntar. Este es el momento. Hablen ahora o callen para siempre. Callen ahora o hablen para siempre. Todo bien, Yo dice. tengo una pequeña pregunta ahí. Cuando mostraste la imagen al principio con el punto azul, se me figuró bastante el proceso que tienen algunos monitores que se llama false colors para la iluminación, ¿verdad? Para, no sé si por ahí va eso. El false color es más que nada una herramienta de medición de luminosidad, ¿no? Que precisamente nos permite analizar y descomponer la imagen para poder nosotros ver diferentes tonalidades que va en una descomposición que nos muestra precisamente qué es lo que es muy iluminado, lo que tiene muy poca luz, lo que está en medio, ¿sí? Hace esa descomposición, ¿sí? Sí podría ser un poco parecida a esa descomposición, pero esto es más que nada una herramienta de medición para precisamente ver cómo estás exponiendo, para ver qué tantos píxeles estás matando con los highlights, o qué tantos píxeles estás enterrando con los negros, ¿no? Que no tengas información. Es más que nada medir ese rango dinámico que tenemos en la exposición, ¿no? Para eso nos sirve el false color. Gracias. Entonces, ¿alguna otra pregunta, alguien? Sigamos entonces. Bueno, de ahí, sí, ya que partimos y vemos que pues nosotros, en nuestro cerebro, pues procesa y tiene una manera de percibir, ¿no? Y cada ser que goza del privilegio de la vista tiene una manera muy particular de poder percibir los colores, de hacer esa interpretación, ¿sí? Yo no interpreto los colores de la misma manera que Esteban o que Mario o que cualquier persona que estamos en este mundo o cualquier animal con vistas, con el sentido de la vista, ¿no? Los perros tienen una manera muy diferente de percibir los colores, ¿sí? Su estructura ocular y los conos que ellos manejan
es muy diferente a la que el ser humano los puede interpretar, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de estos como langostinos que están debajo del agua. Se cree que ellos son los que mejor vista tienen, ¿no? Se han visto estos animales con los ojotes que se ve ahí una franjota negra y se mueven bien raros sus ojos. Parece ser que ellos son los que mejor vista tienen, ¿no? Es la manera de percibir los colores y sobre todo porque están debajo del agua, ¿sí? Tienen una manera muy particular y muy aproximada a lo que es en la realidad los colores, cómo se pueden rebotar en el mundo, ¿no? En nuestro ambiente. Y para la fotografía submarina, que bueno, creo que va a haber, de hecho, muy pronto, va a haber un taller de foto submarina ahí con Carlos Hidalgo y Emiliano Villanueva. Yo soy también, hago fotografía submarina. Y parte de lo que nosotros aprendemos de esto en el agua es conforme nosotros vamos bajando, ¿sí? Vamos perdiendo luz, ¿sí? Entonces, si yo llego y bajo 10 metros, mi percepción de colores a los 10 metros es completamente distinta a lo que yo puedo percibir en la superficie. Y entre más bajo y más bajo y más bajo, menos luz hay y llego a ver un mundo en blanco y negro, ¿sí? Si yo ya bajo más de 60 metros, lo más que yo he bajado son 66 metros, vamos a ver prácticamente todo en gris, ¿sí? Un poquito de azul, porque el azul es el que más puede predominar, es el color que más puede llegar al fondo, ¿sí? Esas frecuencias son las que pueden viajar mucho más, ¿sí? Las primeras en perderse, pues son los rojos, luego se va perdiendo el verde y luego se va perdiendo el azul conforme vayamos bajando, ¿sí? Entonces, llega un punto en donde si tú abres los ojos y alcanzas a ver un poco de información, de luz a esa profundidad, pues prácticamente todo lo ves blanco y negro con un tinte azulado muy ligero. Y si llegas a bajar 90 metros, ¿sí? Pues ya lo ves prácticamente todo en blanco y negro. Pero ¿qué Es, pasa? Si es tú... muy parecido a lo que pasa cuando se va la luz. O sea, si estás con todas las luces apagadas, Ujú. Sí, la noche. básicamente no vas a ver, ¿no? Porque No, no, digo, para estar muy claro, pues sí, sí, o si sea, estás abajo del mar y prendes una lámpara, ¡pum!, se ve de colores, sí, se ve ¿no? increíble, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente cuando haces fotografía submarina y no llevas iluminación, pues todo lo vas a ver monocromático, ¿no? Para eso necesitas llevar luces, necesitas llevar flashes, ¿sí? Precisamente para iluminar el entorno. Y eso es algo muy apasionante, porque cuando llegas a un coral que esté a 30 metros y lo ves así normal, dices, uy, qué aburrido, esto está todo verde, ¿no? Pero llegas y le prendes la lámpara y ves una cantidad de colores impresionantes, ves que todo se ilumina, todo se colorea de una manera impresionante, y ahí es como mejor podemos explicar la manera en la que la luz afecta al entorno y hace que nosotros veamos los colores. Es mágico, ¿no? Realmente el poder bajar una lámpara y ver es impresionante, ¿no? Entonces, esa parte es muy ilustrativa, ¿no? De cómo nosotros trabajamos la fotografía submarina y va muy de la mano en este tema de la percepción del color, ¿no? Entonces, Entonces, si no hay luz, no hay color, colores. punto. Es Si un no hay efecto, luz, no hay tiene que color, haber luz, siempre, ¿no? ¿no? Es como la pregunta, la famosa pregunta de la sandía, ¿no? Es esta fruta roja que te comes, ¿de qué color es antes de partirla y abrirla? Cuando está allá adentro, ¿de qué color es la sandía? Pues, carente, No un tiene rojo, color, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay luz. pero no hay luz, Se vuelve roja cuando la partes cuando y la abres. partes, exactamente, ¿no? Magia pura. Yo tengo una pregunta. Sí, sí, sí. ¿Y qué Échale. pasa
con la luz que tiene color, porque ahorita estoy como viendo mi casa y tengo unas lucecitas de colores que los objetos las reflejan también y toman un poco el color que emite la luz. ¿Ahí cómo funciona? Bueno, Ay, buenísima pregunta. esa es una muy buena pregunta. Y precisamente aquí ya entramos en el aspecto electrónico, ¿sí? Normalmente los focos de colores, porque yo también tengo iluminación de estas de Hue, de Philips, ¿sí? Aquí ya estamos hablando nosotros de que tenemos una emisión de luz que no es blanca, ¿sí? Esto ya es una manera electrónica de poder hacer ese control de la temperatura o del color. Ahí ya estamos hablando de que nosotros ya estamos artificialmente manipulando la luz y se manipula dependiendo del tipo de tecnología que utilicemos. Por ejemplo, los focos de Philips, ¿no? Estos Hue que tú mueves con el celular, esos focos, ¿sí? Tienen 3 LEDs, ¿sí? Uno rojo, uno verde y uno azul, con diferentes intensidades de luz, ¿sí? Normalmente el rojo tiene una cierta intensidad de luz, el verde otra y el azul otro tipo de intensidad. Y lo que haces es empezar a mezclar y jugar la combinación de estos 3 tonos como si estuvieras en un corrector de color, nada más que estos son emisores de luz. Y esos son los que hacen que tú rebotes la luz y tengas una emisión de color, ¿sí? Y eso no pasa en la naturaleza, por eso hablamos de una luz artificial. El sol, ¿sí? Siempre va a tener una temperatura, ¿sí? De 6.500 grados, entre 5.600 y 6.500 grados, ¿sí? En la luz del día. Lo que va variando ese color, esa tonalidad del sol, es precisamente qué tan alto y qué tan bajo está el sol, y eso ya incide en los fenómenos atmosféricos que filtran esa luz, ¿sí? En el caso Pero, de la iluminación, está basado más en cómo tú vas a mezclar estos emisores de luz, ¿sí? Que son 3 diferentes emisores en este caso de este tipo de focos, o cuando le aplicas filtros, ¿sí? Pero ya estás hablando de luz artificial. Tú ya estás logrando tener un filtro, una capa que cambie esa luz blanca, ¿sí? A un tono o a un color determinado, ¿sí? Okay. Y no sé, Gabriel, Esteban, pero a ver, cuando tú dices luz blanca, ¿qué quieres decir? ¿A qué te refieres? al punto blanco de la luz que es el D65, ¿Qué temperatura de color tienes? 6.500 grados. Ok, entonces se supone que la luz blanca es El sol de mediodía. el sol de mediodía. Sí. Ahora, aquí hay todo un tema, porque nosotros tenemos un corrector de color automático en cuanto a la temperatura de color, María José. Esto es, cada foco, o más bien, cada emisión de luz tiene una temperatura de color determinada. Gabriel llama luz blanca a la luz del día, al mediodía, que es 6.500 grados. Si tú pones el foco que teníamos antes, ¿no? Que tenía un filamento y hacía un cortocircuito al vacío en ese foco, lo que tú tenías era este filamento de tungsteno, que es estos focos de tungsteno se llamaban de tungsteno porque ese filamento está hecho de ese material. Al entrar en cortocircuito, generaba calor y generaba ¿cómo se dice? Un arco, Cuando, una ¿eh? explosión. El arco que hace que explote. Pues no es un arco, no es necesariamente un arco, es un cortocircuito, El pero destello. pues digamos, un destello que se mantiene firme así, ese es el color que vas a tener. Ese color va hacia 3.200 grados Kelvin. Es un color ámbar. ¿Y por qué es de ese tono? Porque se está quemando, es del color del fuego.
Ahora depende cómo tú lo veas, porque tú lo puedes ver blanco. Si tú te pones en la temperatura del color que realmente se va más allá, a 2100 o hasta menos, lo vas a ver prácticamente sin color. Y si te vas a 3200 ya lo ves rojo, digamos. La única cuestión es que aquí tienes una constante. Y esa constante es que el filamento es de tungsteno. Y el tungsteno, Exacto. al quemarse, tiene esa temperatura de color. Exacto. Que pasa completamente lo mismo con el xeón, que pasa con los cuarzos, que pasa con todo tipo de filamentos, ¿no? Y que eso ha venido a cambiar ahora con las luces LED, precisamente porque las luces LED ya electrónicamente tienen ciertos compuestos que lo que hacen es emitir un color de luz determinado, ¿no? O sea, como, Ahora, como los LEDs que están atrás de mí, esos LEDs están a 3200. Porque tienen un compuesto que hacen que se quemen a 3200. Y el señor Berti va a hacer una maravillosa aportación. Oye, es que, híjole, es regresarnos un poco desde que el film se hizo y se hizo el film en color. La temperatura de referencia, la luz blanca, tú tienes mucha razón, Gabo. La percepción la percepción de cómo recibimos el color es un factor perceptual, pero la estandarización para poder trabajar en espacios de color viene de dos temperaturas de color básicas desde que se hizo el film a color, que son 5600 grados Kelvin, que es una luz blanca, y también 3200 grados Kelvin, que es una luz blanca, pero con respecto a qué. Exacto, exactamente. Entonces, es con respecto a qué. Exacto. Y ese respecto a qué es en donde entra la clase de mi amigo Gabo Kerlegan, porque todo es perceptual. Y ahora he estado involucrándome ahorita mucho con las luces LED. Y las luces LED, pues tú le pones un 5600 grados Kelvin y no te lo da el colorímetro. Hay un shift. O 3200 hay un shift. No podemos hablar de otra temperatura de color porque ese es nuestro estándar. Pero es que no ya entran otros lámparas valores chinas. tecnológicos, que es el CRI, ¿no? La relación efectiva del color, pero conforme a esos estándares. Entonces hay unas luces que tienen un CRI menor, LED, hablando de LED, otras un CRI mayor, porque están fuera de la luz del sol, obviamente, y fuera del tungsteno. Entonces, yo creo es un poco partir de, ahora sí, de nuevo, desde el principio, con esa estandarización de cosas, pero al final todo es con, la luz es blanca, pero con respecto a qué, ¿sale? Exactamente. Gracias. Y perdón, déjame tomar tantito la palabra. Antes de que nos vayamos a este mundo de qué tan 5600 es el 5600 que está pasando con la nueva tecnología de las luces LED, porque ahí sí nos vamos a meter demasiado profundo y me gustaría que justo antes de eso, para los compañeros que nos acompañan hoy y que no están teniendo del todo claro esto, sí me gustaría como explicarlo bien. La temperatura de color tiene un emisor de la luz y un receptor de la luz. El emisor de la luz tiene una temperatura de color determinada que puede variar muchísimo y de hecho se va a complicar después porque ahorita al hablar de 3200 y 5600 estamos hablando de lo que cuando teníamos televisiones viejitas teníamos dos botones, color y hue. Entonces cuando movemos esto y estamos hablando solo de azules y naranjas, que era el color, se mueve en esta línea, pero cuando tú hablas de verdes y magentas mueves el hue, se va a mover en esta línea y tú puedes variar esta y subirte. Y estar en 3200, pero tener desviado el hue. Entonces, yo creo que por ahí va la respuesta para Lalo. Pero antes de que nos vayamos ahí, lo que te quiero decir es, nuestro ojo automáticamente, si tú pones ahorita 3200, aquí se va a ver blanco. Si lo cambias y lo pones en 5600, un poco lo que pasó en el ejercicio de Gabriel, vamos a ver azul un ratito y en pocos segundos ya lo vamos a ver de un color más o menos parecido a como lo estamos viendo. Estamos reinterpretando las cosas. Ahora,
La cámara no sabe hacer eso y el negativo no sabe hacer eso. No, necesitamos... Entonces, hay que decirles a la cámara, pues tú tenías que decidir si querías una película de color o una película de color de exterior día o una película de interior día. Esto es, ¿no? 5600 grados o 3200 grados. Claro. Ahora, con las cámaras digitales, lo que tú tienes que hacer es lo que tú vas a encontrar en todas las cámaras, tanto de cine como de foto, que es el white balance. Tú tienes que decirle a la cámara cuál es la luz emisora para que ella sepa, o le dices a la cámara también, agárrate este chart blanco, que esto se hacía por lo menos, ahora ya es bastante más eficiente, pero hubo un momento en que tú ponías las luces y ponías la cámara viendo hacia el chart blanco y tú le decías a la cámara, esto es blanco. Y entonces agarraba toda la información de la longitud de forma de onda, del rojo, del verde y del azul, y por lo mismo del cian, magenta y amarillo, que son los complementarios, y ponía los mismos valores de los tres. El blanco exactamente es cuando se va a ver blanco cuando el receptor ponga la luz del emisor con los mismos valores de rojo, de verde y de azul, de tal manera que una superficie blanca se vea blanca. Es correcto. Hola. Gabo, quiero participar rápidamente. Vas. Bueno, creo que falta mencionar, quizá lo ibas a decir más adelante, estoy casi seguro, pero bueno, que estoy ganoso de participar. Falta mencionar que la visión humana es un proceso dinámico, no es un proceso estático. Entonces, así como, digamos, si nosotros entramos a un cuarto iluminado con tungsteno, después de un ratito, no vamos a notar esa calidez, esa, ¿no?, naturaleza cálida del tungsteno, al igual que si salimos a la calle, al sol de mediodía, no vamos a percibir, la luz azul, como en el cine tampoco percibimos que el blanco DCI está a 6300, un poquito tirado al verde, etcétera, ¿no? O sea, y lo mismo sucede con el contraste. Pero bueno, creo que faltaba mencionar esa parte de que la visión humana es un proceso completamente dinámico y que nos adaptamos a muchas condiciones de iluminación y eso modifica nuestra percepción. Es por eso que hablamos precisamente de los sistemas perceptuales del color. Porque estos sistemas perceptuales de color lo que hacen es adaptar el color que nosotros estamos modificando en nuestras imágenes digitales a través de una ciencia de color como la que usamos nosotros para ciertos productos, en los cuales de manera dinámica, como dice Alexis, esto va haciendo una compensación en base a lo que el ojo humano ve. Por eso es que en el HDR, por ejemplo, se usa mucho el surround, ¿sí? ¿Cómo es el ambiente que nos rodea? Tenemos una estandarización de una luminosidad de un cuarto, ¿sí? Pero no es lo mismo ver el HDR de tu iPhone aquí adentro en un cuarto oscuro a verlo en el día afuera, ¿sí? Y precisamente estos sistemas lo que hacen es precisamente adaptar esa percepción del color, ¿sí? Y que eso pueda ser recibido y procesado por el ojo. Por eso hablamos de la continuidad de la iluminación y del color, porque precisamente estas tecnologías nos permiten lograr eso y poder mantener siempre esa constante para que la percepción de lo que nosotros estamos armando, que estamos coloreando o editando o mostrando, ¿sí? Precisamente siempre tenga esas mismas tonalidades. Y también es muy importante, todos los sentidos se cansan. El sentido de la vista, el sentido del olfato, el gusto, esos, ¿sí? Se cansan también y lleva a un punto en donde se adormecen y la percepción no es la misma, ¿sí? Si tú estás oliendo un cierto compuesto químico, va a llegar un punto a los 15, 20 minutos en donde ya no lo hueles. ¿Por qué? Porque se cansó tu olfato. Entonces tienes que meter un refuerzo del olor para seguirlo oliendo, ¿sí?
Lo mismo pasa con la vista, ¿sí? Por eso es muy importante también, y esto se los digo como un dato, y ahí sí, cuando yo me pongo a dar clase, me pongo perro en estas cosas, es los coloristas no pueden estar más de 3 horas pegadas a un monitor, eso no existe, ¿sí? Porque después de 3 horas, el colorista no percibe los colores de la misma manera en como los percibía cuando empezó su sesión. Siempre tiene que haber un espacio de entre 15 y 45 minutos de descanso de la vista para poder continuar con el trabajo. Porque lo que tú empieces a corregir en la hora 0 no es lo mismo que vas a ver en la hora 3, ¿sí? Y eso es bien importante, ¿sí? Y se los doy como un consejo, un tip para los fotógrafos y para los que modifican y editan sus imágenes, siempre tienen que descansar, ¿sí? Porque no hay manera humana o humanamente posible de poder conservar la misma percepción durante más de 3 horas. Y con el HDR es peor, porque nosotros estamos recibiendo mucha más información de luz y de color, entonces es más factible que nos cansemos mucho más rápido, ¿sí? No nos vamos a quedar ciegos, pero sí necesitamos tener ese descanso. Entonces, eso es algo muy importante. Y yo lo digo porque yo me acuerdo cuando yo empezaba sesiones de 18 horas continuas pegado a la pantalla, ¿sí? Y llegaba un punto donde a las 5 horas decías, no, pues es que ya no me gusta. Pues no te gusta porque no lo ves igual, ¿sí? Porque ya cada vez estás más cansado y tu vista está muy cansada. Entonces, esas son de las cosas que tienen que tomar en cuenta cuando hacen este negocio. Entonces, pues, Gracias, Gabriel. Hay una pregunta. Sí. Javier Bazán dice, en el ojo humano, ¿qué órgano es el indicado en regular la temperatura de color? no es un órgano indicado precisamente. En el ojo humano tiene la retina, que tiene los conos, y los conos son los que transmiten al cerebro la manera en la cual nosotros vamos a interpretar el color. Básicamente es eso, ¿no? El que regula la temperatura del color o cómo la percibas, pues es tu cerebro, ¿no? Y el ojo lo que hace es transmitir esa información. Así de sencillo. Bueno, entonces seguimos. Y bueno, porque apenas vamos en el slide 14 de 832. Ok, tienes 40 minutos. No me presiones, ¿eh? Hacen preguntas muy intensas, entonces pues hay que contestar de la misma manera, ¿no? Ok, bueno, vamos a hablar rápido de esto, ¿sí? Hablando del Color Science. En 1931, esta corporación, este conglomerado de ingenieros y científicos, crean esta carta en forma de herradura, ¿sí? Que precisamente es la que nos da una base de cómo se pueden colocar los colores de una manera espectral, ¿sí? El espectro de color. Es la carta CIE. Y esta carta pues sigue en vigencia desde 1931 y es una carta que se va a seguir usando. Hay otras cartas que se han creado basadas en esta, pero esta es la carta base en la cual nosotros vamos desde los 380 a los 700 nanómetros y esta es la distribución espectral, ¿sí? De estas frecuencias de color, ¿sí? Y obviamente esto, en el medio tenemos, bueno, tenemos las coordenadas XY, ¿sí? Y en el medio vemos la fusión de todas las tonalidades de color, lo que no es la descomposición, lo que vendría siendo el punto blanco aquí en medio, ¿sí? Oye, Gabriel, aquí esto que estás mostrando puede ser una buena respuesta a la pregunta de Andrea Puente de cuáles son las 3 velocidades de longitud de onda, ¿no? Pues no tanto así, porque aquí nada más estamos hablando de la longitud. Porque la pregunta específica de cuánto tarda en llegar de aquí para acá, pues esa sí no me la sé, ¿no? Porque obviamente son 3 velocidades distintas. Ok. Pero sí hay una velocidad de transmisión que hay de aquí para acá. Bueno, de aquí para acá,
¿no? Pero esa velocidad así exacta no la sé, ¿no? Habría que preguntarle a alguien, a algún científico que sí sepa las velocidades, porque obviamente estas velocidades son infinitas también. Ah, ¿Por cabrón. qué? Sí, porque pues, el color es infinito, ¿no? Entonces, entre una tonalidad de rojo y otra tonalidad de rojo, en medio hay una tonalidad de rojo y ese tiene una velocidad. Y entre esas dos hay otra tonalidad de rojo y tiene otra velocidad. ¿Sí me entiendes? Entonces, tiene que haber una fórmula precisamente para poder sacar esa velocidad. Pero bueno, sin desviarnos tanto a eso, porque nos podría Wow. llevar 2 horas, ¿sí? Vemos que la carta CIE, ¿sí? Se hizo una como extrusión, por decirlo de una manera, en la cual, jalando los puntos hacia la ausencia del color, pues ya nos da una tridimensionalidad del color, ¿sí? En donde tenemos la cantidad de luz que tiene cierta o cierto color o cierta frecuencia, ¿sí? Que ya son las intensidades que nosotros vamos a manejar para poder nosotros trabajar el color de manera digital, ¿no? Son interpretaciones. Y esto precisamente nos ayuda a poder establecer, ¿sí? Un nombre que tenemos que aprendernos muy bien, ¿sí? Que es lo que está aquí adentro, que precisamente es, vamos a ver, el gamut, ¿sí? Entonces, aproximadamente aquí está el punto blanco en D65, en 6500 grados Kelvin, ¿sí? Que a percepción, apreciación, lo que sea, pero científicamente el punto más blanco es el D65, ¿sí? Dándole una medida, una estandarización. Pero todo esto es perceptual, ¿sí? Pero no podemos basar nuestras estandarizaciones en la percepción. Entonces, que tenemos que llegar a un punto en donde ellos hacen un consenso precisamente para poder establecer normas, porque el color, al ser perceptual, se torna subjetivo también, ¿sí? Entonces, esta ciencia tiene que empezar a ser exacta. Tenemos a que poner límites, tenemos que poner directrices, tenemos que poner reglas y normas para poderlo trabajar, que eso es algo bien importante. Entonces, esto que tenemos aquí, esta herradura, ¿sí? Precisamente vamos a ver que yo trazo una línea de aquí de este punto a este punto, tengo un rango de tonalidades, ¿sí? Cuando yo cierro este triangulito, que voy a hacerlo de esta manera, entramos al mundo de los espacios de color, ¿sí? O color spaces, ¿sí? Yo tengo 3 triángulos que representan los 3 espacios de color principales en lo que se refiere a televisión y cine, ¿sí? En el mundo digital. El mundo análogo se manejaba de otra manera, ¿sí? Ahora no estamos hablando del mundo análogo, estamos hablando del mundo digital, ¿sí? Para centrarnos en el mundo digital, que al final los monitores lo que hacen es transformar todo esto digital a análogo. ¿Por qué análogo? Porque lo vemos con los ojos, ¿sí? Entonces estamos haciendo una transferencia óptica, ¿sí? Pero para hacer todo lo anterior tenemos que comprender bien que es un espacio de color, ¿sí? Estos triangulitos que vemos aquí, vemos por ejemplo el primero, el más chiquito de todos, es el REC 709, ¿sí? Ese es el espacio de color que trabaja el HD o el SD en sus tiempos digitales, ¿no? Del 601 al 709. Esto, ¿sí? Es la información de color que puede ser transmitida, procesada, manipulada, ¿sí? En los estándares de televisión de alta definición, ¿sí? Es un triangulito que ocupa muy poco espacio, entonces por eso, ¿sí? Hablamos
de precisamente la profundidad de color, ¿sí? Sin meternos en temas de bits, en profundidad de color, ¿cuántos colores crees que se puedan desplegar dentro de este espacio 709? ¿Nadie? ¿Cuántos colores creen que pueda haber ahí? Alexis dice millones. ¿Alguien? Yo creo que más. ¿Alguien más? Billones. Esto es una pregunta capciosa, ¿sí? Porque son infinitos, ¿sí? Lo que nos pone un límite es la cantidad de colores que pueden ser almacenados o transmitidos en un archivo digital, Wow. ¿sí? Pero yo estoy hablando de, en este espacio de color, ¿cuántos colores puede haber? Pues es infinito, ¿sí? Sí, pero estamos delimitados por lo que la tecnología puede desplegar, ¿no? Un sistema de display. Por eso hablo de que yo en un espacio de color tengo colores infinitos. No me estoy metiendo en la tecnología digital, estoy hablando de la luz, ¿sí? La tecnología digital es otra cosa que tiene normas, directrices, lineamientos. Y lo dije al inicio, ¿sí? Pero este espacio de color, ¿sí? Aquí adentro hay un rango infinito de colores, ¿sí? Pero al momento de yo poder procesar una imagen, dependiendo de la profundidad de color de esa imagen, es la cantidad de colores que yo voy a poder manipular, ¿sí? Hay espacios de color que sobrepasan esto, se salen, van por acá y llegan hasta acá abajo, ¿sí? Que luego hablaremos de eso, ¿sí? Que son colores que se salen del espectro, ¿sí? Es información de color con valores negativos que se sale del espectro visible, ¿sí? Por eso hablamos que esta carta sí es el espectro visible, es lo que el humano ve, ¿sí? Y eso tiene que quedar súper claro, ¿sí? Entonces, al yo tener un número infinito de colores, tengo que crear sistemas que sean capaces de poder procesar estos colores de una manera más lineal, por decirlo de una manera, ¿sí? Para que yo pueda utilizar computadoras con un procesador y con una capacidad de cómputo capaz de poder procesar los colores que hay aquí adentro. Por eso se crean, ¿sí? Los espacios de color, y esos espacios de color están delimitados por la cantidad de bits que tiene esa imagen. Por eso hablamos del mundo digital, ¿sí? Entonces, al yo tener un número ilimitado de tonalidades dentro de este espacio, de este espacio, de este espacio, ¿sí? Pero yo puedo tener una imagen en Rec 709 de 16 bits. Una imagen de 16 bits, para los que estuvieron en la clase pasada, que ya lo vimos, estamos hablando de trillones de colores, hablando en trillones gringos, ¿sí? Trillions of colors, ¿sí? En una imagen de 16 bits. Una imagen Rec 709 sí puede ser de 16 bits, pero no tiene mucho caso. ¿Por qué? Porque tenemos muy poca información de rojo, el azul está un poco más recortado y mucho menos verde, ¿sí? Entonces la interpretación del color no va a ser la misma. Entramos en sistemas muy avanzados que me permiten a mí poder hacer la manipulación de todos estos colores. Llega el cine digital, DCI, que es Digital Cinema Initiatives, crea un nuevo estándar que es el P3 precisamente para darnos un poquito más de colores y crear un espacio de color más amplio, ¿sí? Por eso los teléfonos, los high-end que dicen Wide Gamut Screen es porque son P3, ¿sí? Entonces, un teléfono, por ejemplo, los iPhones, ¿sí? Que son de gama alta,
pueden desplegar hasta el 99.9% de P3. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todos los colores, toda esta gama, ¿sí? Este gamut de color, perdón, ¿sí? Lo puede desplegar esa pantalla. Y el siguiente es el REC 2020, que fue creado para poder cumplir con las normativas del 4K y del 8K. Entonces, si yo tengo una imagen más grandota, pues necesito más crayones para poderla colorear mejor. ¿Sí? Entonces, esos crayones me lo da abrir el gamut. Esto se llama gamut. ¿Sí? Abrir el gamut y darle mucho más información de los pasos que hay de aquí a acá. ¿Sí? Que esos son los bits. Entonces, una imagen REC 2020 de 16 bits tiene una cantidad endemoniada de colores que el ojo humano no los puede distinguir, pero los equipos electrónicos y las cámaras sí lo distinguen. Entonces, por eso es que nosotros utilizamos toda esta tecnología con toda esta cantidad de colores para poderlos manipular mejor y poderlos mostrar a la audiencia, ¿sí? O a quien lo vaya a ver. Entonces, esto son normas que fueron creadas por diferentes instancias, como puede ser DCI, como es SMPTE, que precisamente crean estos lineamientos para poder estandarizar la cantidad de color y el espacio de color en el cual nos manejamos, ¿sí? Si ustedes se fijan, cuando nosotros convertimos una imagen en P3 a REC 709, va a parecer que se satura y se contrasta. ¿Por qué? Porque estoy pasando los rojos que me llegan hasta acá y los estoy apachurrando para acá. Toda esta cantidad de verde descomunal que tengo en mayor cantidad al 709, pues lo apachurro para acá. Y los azules son los menos afectados porque casi los 3 espacios de color convergen en la misma zona de azules. Pero los más afectados siempre van a ser los verdes y los rojos y lo que hay en el medio. Hay sistemas muy avanzados de color que nos permiten, en vez de hacer este recorte, hacer un remapeo de todo ese color y ajustarlo a este tamaño. Esos son los modelos perceptuales de color. No son modelos matemáticos, no son modelos lineares, son algoritmos que se encargan de poder hacer esta percepción mucho mejor para el ojo humano. Por eso estamos hablando, y siempre se habla en términos que sean tonos placenteros para el ojo humano, ¿sí? Estamos hablando de belleza del color, que se vea bonito, así de sencillo, que no se vea feo, se vea bonito, ¿sí? Muchos van a decir que son términos muy arcaicos, pues es que es la realidad, lo veo feo, lo veo bonito, punto, ¿sí? Tengo que buscar una manera en la cual los colores que yo estoy capturando y manipulando se vean bonitos para el ojo humano. Chao, ya, así de sencillo, ¿sí? Y atrás de eso hay científicos, hay desarrolladores, hay programadores que se encargan de que todo lo que tú quieres transmitir se vea bonito, ¿no? Y para eso son creadas estas normas. Dígamelo. Alexis está preguntando, eso es lo que más me gustaría que expliques. No sé si quieres que Alexis nos desarrolle la pregunta. A ver. No, pues es que estos sistemas adaptativos es lo que más me gustaría de lo que hables, pero eso es todo. Ah, pues es que eso luego les hacemos una demo de Transcoder. Pues sí, me encantaría. Luego a ver si armamos una, mi Esteban, para que vean lo que es. Yo feliz. Esto trasladado Feliz. a las imágenes. Ya se te están juntando, ¿eh? Yo te estoy tomando nota de todo lo que vas proponiendo. Tú júntale. ¿Transcoder es un software o cómo? Es un software que se utiliza para poder hacer espacios de color y color management, delivery. Okay. Trae color science dentro. Va. No es que yo haga comercial, pero es la marca que yo represento con... Demo. Vendrá un demo pronto, el señor. Sí, lo vamos a organizar con todo gusto. Vamos a organizar más como una demo, una demostración de sistemas perceptuales del color.
Ya Súper. tienes el título, querido Esteban. Ya estoy tomando nota. Muy bien, porque no estás grabando. ¿Cómo no? Entonces, estos sistemas, ¿sí? Que fueron creados al inicio, pues obviamente conllevan una evolución tecnológica, científicos que desarrollan estos algoritmos precisamente para mostrarnos imágenes bonitas, embellecer la imagen, ¿sí? Entonces, una vez que hicimos la comprensión de toda la parte de la explicación de todo lo que son los espacios de color, vamos a hablar del color gamut, ¿sí? Son los colores que una pantalla puede desplegar. That's it. ¿Sí? Así de sencillo. ¿Qué es el gamut? Los colores que una pantalla puede desplegar. Las pantallas, ¿sí? Están estandarizadas. Todas las pantallas que conocemos hoy en día, que hasta hace un par de años les gusta, trabajaban en Rec 709, ¿sí? Entonces, todas las pantallas son capaces de desplegar estos colores, de aquí para acá, de aquí para acá y de aquí para acá, ¿sí? Y la cantidad de colores, ¿sí? Porque una cosa es el gamut de colores que tengo aquí y otra cosa es la cantidad de colores. Las pantallas normalmente son 8 bits. ¿Qué quiere decir esto? Que con 8 bits yo nada más puedo desplegar o la pantalla me puede mostrar 16.7 millones de colores. Las pantallas de última generación, los nuevos paneles son de 10 bits, que me pueden desplegar una cantidad de 1,000 millones de colores, ¿sí? Que es más o menos lo que el ojo humano puede apreciar. Un ojo humano que tenga una buena recepción y percepción del color puede estar viendo entre o diferenciando entre 10, 12 bits aproximadamente, ¿sí? Entonces, las pantallas de última generación, OLED o QLED, todas estas pantallas, o de los teléfonos celulares de gama alta que te dicen White Gamut, es precisamente que trabajan P3. Traen un rango mucho más amplio, ¿sí? A eso se refiere White Gamut, ¿no? ¿Y sigue siendo 8 bits el P3 o es ya 10 bits? No, ese es 10, 12 bits. 10, 12. En el cine es 12 y en las televisiones es 10. Los ¿no? proyectores de cine son 12. 12 bits, sí. ¿No? Entonces, estos colores que nosotros podemos desplegar en la pantalla, ¿sí? Hoy en día tenemos el Rec 2020. Solo los monitores de ultra gama alta de referencia que usamos nosotros en las salas de corrección de color, que estamos hablando de un Sony X300 que es OLED o un H310 que es LED o el Flanders, el X310 también que es LED, que son monitores que tienen un rango de costo muy alto de más de $30,000, ¿sí? Que son para una referencia muy precisa, no cubren todavía el 100% del Rec 2020. Estos monitores lo más que me dan es un 95-96% del 2020. Todavía no existe la tecnología comercialmente hablando para poder tener una pantalla que me despliegue toda esta cantidad de colores. ¿Ok? Entonces, esto es el color gamut, ¿no? Entonces, le voy a meter más carrera a esto porque todavía falta mucho, ¿sí? Y esto trata de emparejar las tonalidades que necesito para el ojo humano, ¿sí? Por medio de diferentes ecuaciones. Luego, esto, básicamente esto no nos vamos a clavar mucho en esto, pero esta es la manera en la cual nosotros podemos medir la luminancia, ¿sí? La luminancia, que tenemos dos curvas, la curva logarítmica y la curva lineal, ¿sí? Todas las imágenes, todo lo que nosotros vemos en la realidad, ¿sí? Está linearizado, ¿sí? Precisamente para poderlo ver como lo vemos, con un contraste,
con estos colores vivos, con la vivacidad de los colores, ¿no? Y dice, linear son valores que son proporcionales a la intensidad. ¿Qué quiere decir esto? Que una luminancia medida, que es con la que nosotros trabajamos, es igualmente proporcional a la intensidad. Entonces, una intensidad de 0.5 es una luminancia medida de 0.5. Entonces, si yo tengo una emisión de 0.5 de luz y lo mido de manera lineal, que es en el entorno en el que yo vivo, ¿sí? Es 0.5. ¿Ok? Entonces, esta manera lineal de ver el color en una pantalla, de poder muestrear bien los colores en una pantalla, es básicamente la proporción que hay entre la intensidad y la luminancia que es medida, ¿sí? Luego, nosotros, ¿sí? No utilizamos un modelo de percepción lineal. Nuestro modelo de percepción es logarítmico, ¿sí? Entonces, ahí es donde vienen todos estos cálculos en los cuales nosotros podemos hacer estas transformaciones lumínicas para poder llegar a lo que el ojo humano ve, ¿sí? Este es un fact que les voy a dar. Todas las cámaras, absolutamente todas las cámaras celulares, de cine digital, todas las cámaras son lineares, ¿sí? La única manera que hay de capturar imágenes de una manera logarítmica es el fílmico, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy hablando de un elemento orgánico y un proceso fotoquímico. No es un proceso digital. El digital trata de emular al fílmico y eso siempre ha sido de esa manera. Por eso es que una cámara cuando graba el crudo, el RAW, tengo la posibilidad de poder decirle hazlo logarítmico, porque es tan grande la información de luz y de color que contiene el archivo que yo puedo hacer esta interpretación de la luz de manera logarítmica. Pero el archivo crudo, ¿sí? Es lineal, ¿ok? Ahora, al tener nosotros una percepción logarítmica, ¿sí? Vamos a ver que la intensidad, ¿sí? Nunca va a ser proporcional a la luminancia percibida. Y ahí es cuando nosotros empezamos a entrar en la parte técnica de nuestras cartas de grises y carta de luz, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo quiero un gris medio, ¿sí? Pues un gris medio no es un gris al 50%, ¿sí? Es un gris al 18% de intensidad, ¿sí? Porque la manera en la que nosotros percibimos la luz, ¿sí? Es, si esta intensidad de luz vamos al 18%, yo estoy percibiendo la mitad de gris. Por eso no es proporcional. Y por eso hablamos de esta curva logarítmica, ¿sí? Y eso es bien importante tenerlo en cuenta cuando manipulamos color y cuando usamos cámaras, ¿sí? Por eso una carta de grises, te dicen una carta de grises al 18%. ¿Por qué? Porque esa carta al 18%, ¿sí? Es la intensidad de pigmento gris o de reflectividad que tiene el compuesto del cual está hecha esa carta de grises, pero al iluminarla, ¿sí? Yo voy a percibir que está a la mitad, ¿ok? Entonces, nuestra percepción no es lineal, la percepción es logarítmica, ¿ok? Entonces, aquí es cuando nos empezamos a hacer pelotas con la parte del color science. Por eso esto es muy básico, pero ya lo básico nos va a hacer pelota siempre. Es muy importante, ¿sí? El que nosotros comprendamos esta parte, ¿sí? De la ciencia del color y la manera en la que el ojo percibe la luz, ¿sí? Eso es súper importante.
Entonces, esta gráfica, esta curva, ¿sí? Esta es una curva que ya está diseñada en base a todas las pruebas y mediciones científicas de luz y de cómo percibimos, y mucho es por encuesta, obviamente, porque le ponen la carta de grises a 500 personas y esas 500 personas perciben que está a la mitad, entonces dicen, ah, pues es la que percibe, y ya después se hacen mediciones, pues sí es real, ¿no? Entonces, por eso las cartas de grises, pues tienen estas intensidades, ¿sí? Por eso una carta de gris logarítmica, para poderla nosotros manipular y utilizarla para poder calibrar monitores o nuestro corrector de color, pues vamos a ver que no hay una secuencia de blanco al negro, sino hay una gama de grises, ¿sí? Vamos desde las sombras, ¿sí? Empezamos a tener muchos grises, 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 y de repente, ¡puc!, se va blanco, ¿no? Que es exactamente lo que está pasando aquí, ¿sí? Tenemos varias preguntas cuando te parezca adecuado. De una vez, señor. Ok, bueno, Alexis había preguntado, no sé si ya se respondió esta pregunta para ti, Alexis. ¿Qué pasó con el 2020? ¿Se quedó como un gamut teórico? No, sigue existiendo, nada más que todavía no hay monitores. Algún día habrá monitores, querido Alexis. Tenemos que gastar más dinero. Ok. Luego, Tigel Moreno pregunta, ¿qué es el fílmico? Bueno, la emulsión, el 35 milímetros. Esto es, antes Tigel se filmaba en cine, se filmaba en negativo, ¿no? Si tú vas por ejemplo, también a un museo, dice, en las fotografías originales dice plata sobre gelatina, ¿no? Y lo que era es la gelatina era un acetato en el cual se cubría de unos aluros de plata que eran sensibles a la luz. Eso es el fílmico. El film, el cine, ¿no? Y después ya con el mundo digital, pues ya se quedó por ahí el fílmico. Ok, que viene de regreso, han de saber. Andrea Puente es Nunca lo se que fue, querido Esteban. Nunca se fue. Nunca se fue, pero ahora está agarrando una onda bien bonita. Bueno, Andrea Puente pregunta, es lo que sería la curva sensitométrica en cine, ¿no? Es diferente. ¿A qué te refieres? La curva sensitométrica a la curva... a esta... Dígalo usted, señor Esteban, usted es el experto en cine. No, te estaba yo pidiendo que lo desarrolles. Yo no le di al laboratorio, usted sí le dio al laboratorio. Mejor que nos lo diga Mario Luna, porque ahorita sí no me acuerdo. Yo de sensitometría no hablo hace varios años. Sí, ya también ya llovió. Es que es diferente. De hecho, la curva siempre fue logarítmica. Déjanos verte, Mario. Voy. Sí, la película siempre fue logarítmica, ¿no? Y tenía una curva que empezaba desde abajo. A menor sensibilidad, según iba aumentando la intensidad de la luz, iba produciendo una densidad, ¿sí? O sea, un ennegrecimiento, ¿sí? Tenía sus límites en tanto a cuántos stops, hacíamos muchas pruebas con cada película, por cada película tenía una respuesta diferente en sensibilidad, ¿sí? En latitud de lo que llamamos latitud de exposición. Pero también eso tiene mucho que ver, como mencionaba ahorita Gabriel, con el laboratorio. No solamente con la luz y las características naturales de la película, sino con el laboratorio. O sea, las concentraciones del laboratorio, el tiempo de revelado, en fin, había muchas posibilidades de variación. Y en esas posibilidades de variación estaba la posibilidad de hacer una película, una imagen planita, suavecita de tonos, o una imagen muy contrastada, como estaba más o menos como ahorita con la curva esta, ¿no? O sea, si se revelaba mucho o se revelaba muy concentrado, el negativo se saturaba de densidad, y entonces creaba un negativo muy oscuro, que al momento de tratar de imprimir con las luces de la impresora, creaba un contraste muy fuerte. Por el contrario, si la película
carecía de revelado o carecía de exposición suficiente, se producía un negativo muy blando, que decíamos, muy blando, muy transparente, y era muy difícil de controlar, porque entonces cualquier luz quemaba el positivo. Al imprimirse a otra película, un exceso de luz se volvía todo plano, ¿sí? Pero ahí estaba el chiste, el manipular la película, no solamente con la exposición, sino con la película misma y con las posibilidades de manejo revelado y también el positivado, ¿sí? Porque había también la película dos o varios tipos de positivo, y cada positivo daba unas posibilidades diferentes de corrección de color y de revelado de contraste o suavidad. Era más o menos como funcionaba, ¿no? Pero sí es diferente la curva, aunque curiosamente ahora hay algunos ejemplos donde hace una similitud de, por ejemplo, lo logarítmico con la respuesta de la película. Y para mí también me entró una cierta duda, porque dije, bueno, si los dos son logarítmicos, ¿sí? Si grabar el logarítmico y la película es logarítmica, pues entonces quiere decir que las posibilidades son muy parecidas en el manejo de la exposición. No sé si me equivoco, Gabriel, en ese sentido, pero No, sí, es completamente acertado porque precisamente ¿qué ha pasado entre el fílmico y el digital? ¿No? El digital siempre trató de emular al fílmico, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Y llegó un punto donde electrónicamente sobrepasó ciertos parámetros que el fílmico ya no es capaz de dar. Sobre todo la versatilidad de poder mover la latitud o el rango dinámico de la imagen, precisamente porque el fílmico sí siempre va a tener una limitante en los compuestos químicos y en la manera en cómo se exponga y se revele, ¿no? Porque hablábamos desde que hacíamos un bleach bypass, que precisamente lograba una imagen más contrastada porque no dejaba pasar tanta luz, ¿no? Y se le quitaba esos partículas de plata, entonces había más paso de luz, la imagen era un poco más lechosa, más planita para poderla manipular mejor ya de una manera ahora digital, pero antes, bueno, pues con los correctores de luces, ¿no? Y con emulsiones. Y las cámaras hoy en día, como todo esto se tuvo que traducir a un lenguaje digital, y el lenguaje digital no contiene estas variables, sino es otro tipo de ecuaciones, porque es matemática pura, no es tan orgánico, se crean estos espacios de color, estos estándares, que tratan de emular precisamente esta curva que nos da el fílmico, que es una curva logarítmica, para poder hacer esta manipulación y a partir de ahí poder llegar a los looks muy parecidos, ¿no? A lo que nos daba el fílmico. Pero ya ahí entramos también en otros temas de look, por ejemplo, de que el fílmico o el negativo es anisotrópico, que quiere decir que todo es random, ¿no? Cada uno de los cuadros, el grano es random, y en el digital es isotrópico, que quiere decir que tenemos una secuencia lineal de granos, de ruido digital, incluso de lo que se llama el anti-aliasing, ¿no? Que es muy diferente en la manera en la que se puede manipular en una cámara digital al anti-alias que te da el fílmico, ¿no? Que va mucho también en el tipo de emulsión y del tipo de sensibilidad que tengo de la película. Entre más sensibilidad tiene la película, los granos son más anchos, precisamente para poder capturar más luz en condiciones extremas de baja luz. Y utilizábamos sensibilidades mucho más bajas en situaciones de mucha luz, ¿no? Y esos granos pues son más finos. Y eso es algo muy parecido con lo que pasa con las cámaras digitales. Las cámaras digitales hoy en día pues se mide el tamaño del fotocito, ¿sí? Si yo tengo una cámara de un celular que me dicen que es de 18 megapíxeles, pero es un sensor de este tamaño, pues obviamente los fotocitos de ese sensor son muy chiquitos, ¿no? Son micras, ¿no? Micrones. En cambio, si yo agarro un sensor de una cámara de cine, le hace Super 35, full frame o 65 milímetros, permite a que yo pueda tener estos fotocitos más grandes que permiten entrar más luz,
procesarla mejor, y así es como tenemos una mejor sensibilidad en ese tipo de sensores, ¿no? Incluso los sensores se pueden comparar o se puede hacer una analogía con las emulsiones, ¿no? Entonces, precisamente estos cambios que ha habido para poder emular el fílmico, porque al final es lo que seguimos haciendo, es emular esto, ¿sí? Lo que bien decía el maestro, por ejemplo, de las curvas sensitométricas, un poco es lo que nosotros manejamos ahora con los espacios de color, en la manera en la cual nosotros eléctricamente o electrónicamente manipulamos el nivel de luminosidad y el nivel de señal, ¿no? Los dBs, porque al final es electrónica. Nada más que pues obviamente se va adecuando los términos a los fotógrafos, ¿sí? Pasaba con Sony. Sony antes en la F3, para mover la sensibilidad, movía con dBs. A partir de la F5 y de la F55 y la F35, se cambió eso a ISO, ¿no? Pero es la misma ecuación con diferentes nombres, ¿no? Entonces sí, un poco este paso de cómo nosotros manipulamos las curvas, pues sí, la curva sensitométrica, bueno, bien lo dijo el maestro, que no es la misma, pero sí tratamos de emular en cierto punto, tener esas curvas, además de utilizar siempre este modelo perceptual que no es lineal, ¿no? Precisamente para poder nosotros medir la luz de cierta manera como la mide el ojo o como la percibimos, ¿no? Para eso nos sirve este tipo de herramientas y de tecnología, ¿no? Ok. Entonces, no sé si quedó respuesta la pregunta. No, bueno, gracias, Andrea. No, ya te está dando las gracias. Bueno, ustedes dos, Andrea, y yo tengo que interrumpir un segundito porque te quedan 5 minutos y les voy a hacer una propuesta aterradora. ¿Indecorosa? Sí, porque digo, tenemos una opción que es pues irnos, o sea, seguirnos, y el que agarró, agarró, pero creo que también podríamos hacer una segunda parte y dejarlo en continuará y del próximo jueves nos vemos aquí, tenemos una cita todos, porque creo que quedan muchísimos temas todavía que hablar, Gabriel, ¿no? A mí me gustaría que Mira, hables de vamos acá, subsampleos, vamos ¿no? acá y nos falta todo esto. Compresiones. O sea, apenas vamos como por acá, mira. Aquí vamos. Nos falta todo esto. Justo. Esto es rápido, Bueno, pero lo podemos hacer como El Padrino, güey, en 3 partes. va. No, parte 2. Las terceras partes nunca fueron buenas. Entonces, pues tenemos una cita el jueves que entra, el martes que entra, perdón, hoy es martes, para que sea de semana a semana, pero está, wow, Gabriel, está fantástico esta clase, realmente está fenomenal. Yo les pido que abran cámaras y que de los que quieran darle las gracias de viva voz a Gabriel. No, gracias a ustedes. Muchas gracias, Gabriel. Gracias. Gracias, Gabriel, muy amable. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Rock and Gracias, roll. Gabo. Y gracias, Gracias, Mario, Gabriel. porque tus Gracias, comentarios, Estevitan. tus comentarios vinieron perfecto. Luis Sanz, no te había visto, ¿cómo estás? Muy bien, querido, ¿tú? Qué gusto, no, bueno, honradísimo de que estés aquí junto con toda esta bola de ampones, el maestro Increíble. Betty, Alexis, Maestro Mario Luna también. Mario Luna, sí, padrísimo, qué gusto tenerlos aquí. Qué gusto. Entonces, muchas gracias. Veámonos, tenemos una cita próximo martes, misma hora, mismo canal. Prendan la cámara para la foto del recuerdo. Sí, ándale. Bueno, todos los que quieran, ¿verdad? Que todavía no Los estén que en quieran pijama. salir y pongan cara de foto a las 3. 1, 2. Ok. Ahí está, mira. Ahí estamos. Padrísimo. Pues, queridos, gracias a todos.
Nos vemos el próximo martes. Gracias. Ok, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Y Hasta buenas luego. noches. Chao. Igualmente.